Muy bien, en noviembre. La nota de este primer parcial ustedes la van a recibir recién en septiembre, es el 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre las profesoras y yo nos comunicaremos con ustedes para darles la nota. O sea, el parcial es un cuestionario de Google, pero no se corrige como los demás automáticamente, sino que se hace de forma manual. Por eso, después disfruten las vacaciones, aprovechen para rendir las materias cuatrimestrales y prepararse para el segundo cuatrimestre. Vamos a iniciar en esta clase vamos a hacer una introducción a las tipologías textuales. Las tipologías textuales van a ser el tema del segundo cuatrimestre. Nosotros vamos a tomar tipologías textuales, son tipos de análisis formal de ciertas formas más amplias que las oraciones, pero más pequeñas que el texto complejo, ¿no? A veces incluyen todo un texto, a veces son parte del texto. Hay diferentes clasificaciones. Nosotros vamos a tomar una clasificación de Jean-Marie Adam, que es digamos que tiene una tradición estructuralista, lo ve desde el punto de vista formal, y de la clasificación que hace vamos a tomar 4 formas, en realidad tiene 5 formas. Jean-Marie Adam clasifica a los prototipos textuales en cohesión, los clasifica en narrativa, descriptiva, explicativa y argumentativa. Además introduce una quinta que es instruccional. Nosotros la instruccional no vamos a hablar y nos vamos a concentrar en las primeras 4, que son, entonces, repito, narrativa, descriptiva, explicativa y argumentativa. La forma, el segundo cuatrimestre nos vamos a concentrar por ejemplo, una de las clases va a ser sobre la forma explicativa, la explicativa didáctica, la explicativa de difusión, y después vamos a dedicar 2 clases, por ejemplo, a la argumentativa cómo se formó la argumentativa en la antigua Grecia, y la argumentativa en ciencia y a nivel académico, los campos argumentativos, etc. O sea que prácticamente el segundo cuatrimestre va a concentrarse en esta forma. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es una breve introducción, como para más o menos tener un acceso. También vamos a dedicar clases a la narrativa, que la forma narrativa es la más tradicional y antigua que utiliza el hombre y la mujer, y que digamos que adquiere diferentes formas a partir de la evolución de la cultura humana. Yo le voy a hacer un pequeño comentario, una introducción eh, acerca de qué es lo que significa la comunicación y cuál es el sentido de esta materia, por qué está esta materia al inicio de las carreras. Y yo creo, la primera cosa que nosotros tenemos que decir es que el hombre es social, ¿no? Y el hombre, y su pensamiento está construido a partir del pensamiento social. Sin ese pensamiento social, digamos, estamos muy limitados y no podríamos sobrevivir, ¿no? Indudablemente un niño, por ejemplo, necesita por lo menos 10, 15 años de formación en un grupo familiar como mínimo, y prácticamente hoy un niño necesita 25 años para poder desenvolverse en la sociedad. O sea, tiene que atravesar diferentes formas de pensamiento que se van formando con el tiempo y que implican una comunicación social. O sea, el hombre como ser social, pero también el hombre es un individuo, tiene su propia estructura, tiene sus propias lógicas, sus propias necesidades, ¿no? Tiene su propia edad. O sea, cada uno tiene su edad y no puede cambiar eso. O sea, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, como fundamentalmente el día que hemos nacido. O sea, a partir de allí se patea una pelota que empieza a rodar y que va a rodar durante un determinado tiempo en la vida. Entonces, la comunicación es un elemento fundamental y el hombre ha desarrollado tecnologías. O sea, originariamente eh, el hombre ha partido de elementos animales, digamos, como animales que somos mamíferos, y los ha adaptado. La primera tecnología que ya lo hemos visto que adaptó el hombre fue las cuerdas vocales, ¿no? Utilizando el aparato fónico, la boca, la lengua, los dientes, los pulmones que generan ¿no? como una especie de instrumento de viento. O sea, la voz es un instrumento de viento.
funciona igual que un instrumento de viento, la nariz, lo nasal, ¿no? Lo nasal, lo vocal, lo dental. Eh, entonces, lo gutural son partes de los elementos que nosotros utilizamos para poder hablar. Y hemos creado el lenguaje. El lenguaje nos permite transmitir el conocimiento. Ahora, la forma en que ese conocimiento se transmite, básicamente fue siempre la narración. O sea, la primera forma de comunicación que utilizó el hombre es la narración. Y recuerde que en toda narración siempre hay un tiempo, ¿no? Hay un espacio, hay actores que realizan alguna acción o que sufren una acción, ¿no? Entonces, esto es lo característico de cualquier narración. Puede ser, básicamente, tenemos una narración de hechos reales, hechos que pueden ser, digamos, que han sucedido. Por ejemplo, yo puedo contar un cazador antiguo podía llegar a su campamento base y contar al resto que no había participado de la cacería cómo había sido la lucha con el ciervo que habían logrado cazar, o con los tehuelches, cómo había sido, cómo habían logrado atrapar al guanaco. Y eso es una narración de hechos que suceden, o sea, que tienen que ver con la realidad de ese grupo. Pero también existe una narración que nosotros llamamos una narración mítica, o sea, incorporar una cosmogonía, una cosmovisión del mundo dentro de un relato. Por lo tanto, la forma tradicional, espérenme un segundo, la forma tradicional de la primera tecnología que inventó el hombre, y esto ya lo hemos visto, es la narración. Ahora, es en esa, esperen un segundo, esa narración se encuentra con un problema que es la memoria. Entonces, para que nosotros recordemos, ¿no? Y eso pueda ser transmitido, incluso transmitido de generaciones, de un grupo al otro, se construyó el mito. El mito es una narración ubicada en un espacio que no está relacionado con lo real, un espacio justamente llamado mítico, y también un tiempo mítico, que no resiste la prueba de la verdad. O sea, claramente, bueno, ya lo habíamos visto con el ejemplo de la guerra de Troya, eh, que si bien existe probablemente existieron guerras en Troya, cuando se descubrió las ruinas de Troya eran 8 diferentes ciudades que habían sido construidas una arriba de otra y donde varias de esas ciudades mostraban signos de haber sido quemadas. Lo cual quiere decir que durante cierto tiempo en la historia hubo varias guerras de Troya de las cuales no hay registro. Y la guerra de Troya que nosotros conocemos como relato es una especie de sitio, probablemente se tomó de una de esas guerras, pero se le agregaron una serie de elementos que no resisten la prueba de la verdad. O sea, si existió Aquiles, si existió Agamenón. Pero, y esto es para cualquier relato mítico, incluso para los relatos religiosos, cuando nosotros leemos un relato mítico, no lo tenemos que leer con respecto a la verdad o a la realidad, sino que funciona como un zip, funcionan como una concentración de conocimiento de una determinada cultura, una visión. Por ejemplo, el mito de Adán y Eva, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era niño, eh, eh, creía que los hombres teníamos una costilla menos que las mujeres. Lo creí en serio. Y, y recién cuando fui al secundario y cuando de pronto me mostraron un esqueleto que había en mi escuela del secundario, colgado de una pared, bueno, ahí yo vi que las costillas, me dijeron, no se sabe si este esqueleto, bueno, yo pregunté si éramos hombre o mujer y el esqueleto que había era de mujer. Bueno, y me dijeron, bueno, no, el hombre y la mujer tienen la misma cantidad de costillas. ¿Por qué yo creía esto? Bueno, porque en el relato de Adán y Eva se decía que Dios había creado a la mujer de una costilla del hombre. Entonces, mi deducción era que si le había sacado una costilla al hombre, normalmente nosotros los hombres tendríamos que tener una costilla menos que las mujeres. No sabía si era de la izquierda o la derecha. Esto es una interpretación aberrante en el sentido de errónea, de un relato mítico. Los relatos míticos contienen una verdad, pero no está en los hechos que narran, sino en las relaciones que construyen, en el tipo de conocimiento cultural que encierran.
Y también tenemos un problema con los relatos míticos. Son sumamente atrayentes, de hecho se replican constantemente, pero también pueden constituir una trampa. Por ejemplo, el relato de Adán y Eva claramente tiene una base patriarcal. Y esa base patriarcal se reproduce porque parece ser que primero estuvo el hombre y después la mujer, lo cual es ilógico, ¿no? Uno tendría a pensar que primero estuvo la mujer y después el hombre. Entonces, indudablemente no hay un primer hombre y una primera antes que la mujer o una mujer antes que el hombre. Entonces, porque la formación ya lo hemos probado desde el punto de vista científico, los primeros hombres y mujeres se formaron en una tribu. Eran básicamente, recuerden que nuestro ADN proviene de 20 ADNs originales, que serían las tribus original que formó el hombre como dentro de la teoría de la evolución. Entonces, claramente, nosotros el relato mítico contiene un conocimiento, contiene una sabiduría, pero debe ser leído en clave metafórica, en clave analógica, no en clave de referencia a lo real. Pero ha sido muy importante. Eh, También habíamos visto que hay un salto en lo narrativo cuando se va de la oralidad a la escritura, ¿no? Esto aparece con el origen de los primeros estados y a partir de allí como una necesidad de conservar el relato. Ahora recuerden que aquel que tiene la tecnología también tiene el poder de marcar la hegemonía. Entonces, recordemos también esto, que aquellos que cuentan la historia son los vencedores y no los vencidos, sobre todo en la escritura, porque la escritura requiere una tecnología y esa tecnología básicamente esta constituye un instrumento que puede ser una astilla, puede ser una pluma de ganso, puede ser una lapicera o puede ser un instrumento, un teclado y necesitan claramente de un soporte. Ese soporte puede ser una pantalla LED, puede ser una pantalla de las antiguas de cañón bueno, esa que tenía, bueno, los televisores antiguos, ¿se acuerdan? Y después, o puede ser papel, o puede ser pergamino, que era piel de oveja, o puede ser papiro, que era una planta. Entonces, eh, o puede ser la caña de bambú que usaban los chinos. Por eso los chinos tienen la escritura vertical, porque al principio lo usaban sobre cañas de bambú partidas y las ponían todas juntitas. O puede ser los quipus que usaban los incas, que usaban una escritura que nosotros hemos perdido porque no tenemos referencias, que son los quipus que están tejidos con lanas, ¿no? Entonces, es, el soporte puede ser diferente, pero lo importante es el registro. En una época teníamos incluso el registro de las cintas de videocassette y ahora tenemos el digital, etc. Muy bien, entonces, eh, esta función de comunicación se tiene que dar en una situación social y toda situación social implica también una cierta situación de violencia, digamos, de, de enfrentamiento con el otro, ¿no? En cierta manera, Sartre decía, el infierno son los otros. Nosotros nos movemos en un tejido de relaciones sociales más o menos armónicas y a veces conflictivas. Entonces, la comunicación nos evita entrar en guerra cada vez que vamos al supermercado, por ejemplo. O sea, no tenemos que entrar con un cuchillo en la mano amenazando a todo el mundo para poder sacar la comida que hay en el supermercado. Hemos logrado avanzar en una civilización en donde todos estamos de acuerdo, e incluso cuando entramos al supermercado sin conocer la gente que está en el supermercado, tenemos ciertas claves de comunicación. Sabemos que la que tiene el guardapolvo es la que atiende la caja, etcétera. Sabemos, digamos, básicamente constituimos roles rápidamente y podemos movernos en una sociedad compleja, muy numerosa, de millones de personas, sin necesidad de entrar en el conflicto permanente. Entonces, ahí la comunicación la hacemos a través de enunciados. Los enunciados recuerden que pueden ser simples o pueden ser complejos. Y que cuando el enunciado es complejo, hablamos de texto. O sea, al enunciado lo llamamos texto. De tejido, ¿no? Como el quipo que se teje. Bueno, y ahí vamos a ver claramente que para que un texto sea un texto tiene que cumplir con por lo menos 6 funciones. Seis o 6. ¿Ah? ¿Cuáles son? La cohesión.
La cohesión es una cohesión sintáctica para la cual se utiliza la puntuación, en el caso de los escritos, y en el caso de un texto oral se utilizan las pausas, por ejemplo, el tono. En los textos orales el tono que sube y que baja, el que nos va dando, y las pausas que hacemos, la que nos da la cohesión. En cambio, en un texto escrito es la puntuación y los conectores, por supuesto, tanto en oralidad como escritura, diferentes conectores lógicos que van estructurando la cohesión del texto. Después un texto tiene que tener coherencia, o sea, tiene que tener un tema. Cuando yo estoy, por ejemplo, está el famoso conversación de ascensor. Cuando uno sube a un ascensor y se encuentra con otra persona, no tiene un motivo para hablar con otra persona, porque no la conoce, no le tiene que pedir nada, no le tiene que explicar nada, todo el mundo sabe cómo funciona el ascensor, y a lo mejor esa persona no quiere conversar. Bueno, pero claramente cuando entramos a un ascensor, indudablemente tenemos que establecer una comunicación para mostrar que no somos agresivos, ¿no? Que no venimos a asaltar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, saludamos, decimos buenos días, ¿no? Como diciendo, bueno, mucho gusto. Entonces nos presentamos. Pero ese buenos días implica una presentación, aceptar un rol determinado, ¿no? Por ejemplo, si uno dice buenos días, el rol es de una cierta distancia. Si uno dice, che, flaquita, ¿cómo estás? Bueno, ya es otro tono. Eh, Claramente, si se conocen está bien, pero si no se conocen, no. Si son de una misma edad y son muy jóvenes, por ahí está bien. O sea, claramente apenas hablamos, nosotros ya establecemos una posición de rol social que yo digo, bueno, yo me pongo en esta posición, ¿no? Bueno, ahí por supuesto, en el caso de las conversaciones de ascensor, las conversaciones de ascensor tienen esta función solamente. Entonces, por eso por ahí hablamos del clima, ¿no? Para romper el hielo, como se dice. Entonces, pero todo texto tiene que tener coherencia. Indudablemente, yo no puedo subir a un ascensor y decirle, bueno, mira, ya que nos hemos encontrado en este ascensor, yo sé que no te conozco, pero estoy necesitando dinero para terminar de pagar un crédito, ¿no? Bueno, eso es, no sé, no tendría que ver con el momento, con la situación de comunicación. Eh, Esta máquina, lo que pasa es que ustedes no lo ven, pero a mí me salta el protector de pantalla y no puedo seguir. Bueno, sigo grabando, pero sí. Entonces tenemos la cohesión, que es una cohesión lógica que tiene que ver con la estructura, que es donde se usan los conectores. La coherencia, que tiene que ver con la situación de comunicación. Y también tiene que ver, hay una coherencia que es una coherencia interna del texto, que es semántica, y hay otra coherencia que es pragmática, que tiene que ver con el rol que se cumple en una determinada situación. Después tenemos la intencionalidad. Claramente todo texto tiene una intencionalidad. Cuando nosotros hablamos o escribimos, tenemos un propósito. Y el otro, bueno, acepta o no nuestro propósito. Si yo entro a una oficina y digo, bueno, lo primero que me pregunté es, bueno, ¿y usted qué desea? Bueno, sí, yo deseo muchas cosas, me gustaría ganar la lotería, ¿no? Me gustaría viajar todos los meses, qué sé yo, no sé, conocer la India. Bueno, pero no. Cuando me pregunta usted qué desea, tiene que ver con el rol en ese momento y con el tema en ese momento. No, pero este es el ANSES, ¿no? No es el cielo donde se cumplen los deseos, es el ANSES. Bueno, entonces yo vengo a buscar los papeles de la jubilación, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí, me mandan a una oficina, vaya a tal oficina. Entonces, la intencionalidad, nosotros siempre cuando hablamos, establecemos una intencionalidad en lo que decimos. Por supuesto que en la intencionalidad hay una intencionalidad manifiesta, que es la que está en el texto, pero también puede haber una intencionalidad oculta, ¿no? O incluso una intencionalidad inconsciente, ¿no? Con diferentes niveles de la intencionalidad. A nosotros en el texto lo que nos interesa es la intencionalidad manifiesta del texto, o sea, lo que se dice o lo que se escribe. La intertextualidad, bueno, aceptabilidad. Básicamente lo tenemos que el texto se produce en una situación de aceptabilidad. Tiene que ser aceptado por un destinatario, un receptor, mejor dicho. Intertextualidad es que siempre cuando nosotros hablamos o escribimos un texto, escribimos a partir de otros textos. La intertextualidad se puede dividir entre intertextualidad e interdiscursividad. La interdiscursividad es propia de alguna cultura. Nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos en Argentina, por ejemplo, yo hoy a mi mujer le dije, bueno, sí, dice, ya es la hora en que el sol la cresta dora de los Andes. Bueno, pero no, eso se lo dije ayer, ¿no? Cuando estaba atardeciendo y mira,
es la hora de que el sol, la crestadora de los Andes. Bueno, esa es una intertextualidad porque se refiere a un texto de La Cautiva. Pero claramente es una intertextualidad que yo puedo usar en Argentina porque el texto de La Cautiva es un texto conocido. Pero también, si yo digo, ¿no? Miro el cielo y digo, bueno, viento norte, sur, si esto lo tengo que decir en la zona norte, no acá en el sur, pero viento norte, sur oscuro, aguacero seguro. Bueno, eso no es una intelectualidad, sino es una interdiscursividad que también se da en lo argentino, porque si voy yo a la India y digo eso, no tiene sentido. Tiene que ver con una frase que se transmite culturalmente. A eso se lo llama interdiscursividad. Por ejemplo, si empiezo a hablar a alguien de Maradona o de Messi, ¿no? Yo recuerdo una vez, entré a un bar en Francia, tenía que tomar un avión a las 7 de la mañana. No, el avión salía a las 10 de la mañana del Charles de Gaulle y yo estaba con mi señora esto hace varios años, en la época de Maradona, ¿no? Estamos hablando de los años 80, y entré a un bar a tomar un café a las 5 de la mañana en París, porque, bueno, antes de salir para ir hay que tomar un tren, un tren un subterráneo para ir hasta el Charles de Gaulle. Entonces entramos a tomar un desayuno en ese bar y había tres borrachos de la noche anterior. Ustedes habrán visto de esos bares que no cierran a la noche y que están tres trasnochados, borrachos, sentados en la barra. Y bueno, y entré yo con mi señora, con cara de recién levantado, a tomar un café. Entonces, por supuesto, los borrachos se vuelven locos así y me preguntaron de dónde éramos. Yo dije, no, somos argentinos. Entonces, enseguida, el francés dice Maradona, Maradona. Y era un francés, un italiano y un español. No, dice Maradona, Maradona dice argentino. No, dice el español, Maradona es español, porque recuerdan que jugó un año en Barcelona. Y, y había un italiano, y dice, no, Maradona Nápoles, dice, Maradona es napolitano. Bueno, ahí se entrabaron en esta discusión de si Maradona era argentino, español, catalano o napolitano, ¿no? Discusión de borracho. Pero esto es una interdiscursividad. Indudablemente hay un elemento mítico que es un jugador de fútbol y sirve de tema de conversación a estos borrachos que habían estado toda la noche ahí y no sabían de qué hablar. Bueno, entonces, esto claramente tiene que ver con intertextualidad, y entonces diferenciemos intertextualidad de interdiscursividad, ¿no? Bueno, y la otra cuestión que tenemos es la situacionalidad, ¿no? O sea, todo texto oral o escrito responde a una cierta situación. Por supuesto que algunos textos vamos a ver que adquieren diferentes situaciones con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el discurso de Luther King. El discurso de Luther King tiene sentido porque se dio en el año 1964 en medio de una manifestación donde había 1 millón de personas en las explanadas que estaban alrededor de las escalinatas en el Lincoln Memorial, un monumento que hay en Washington. Y él hablaba, pero a la vez es un discurso que fue televisado, o sea, fue ya la época en que los discursos se pasaban por televisión. Entonces, televisión. Entonces, de pronto te vamos a tener un público que está presente, y esa es la situación, que a la vez en la televisión vieron que el público también sirve de marco del relato, ¿no? Después todavía no se usaba eso de poner el público detrás del que habla, ahora se usa, ¿no? Se pone gente detrás que se ríe, que aplaude, etcétera, del que está hablando. En esa época todavía no se usaba. Entonces Luther King habla al público que está presente, pero como está producido por televisión, también va a haber una situacionalidad de televisión en directo, lo que se llama en el directo. Entonces hay un público que lo ve por televisión, ¿no? Y después tenemos también que eso se grabó, quedó grabado en los discos, después se pasó, se grababa en 16 milímetros en esa época, y eso va a pasar a ser parte de una historial, es un discurso que queda como un texto y que ahora se presenta en otras situaciones, se lo analiza desde otro punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de la argumentación, de la oratoria, de la historia. Entonces, las situaciones de ese texto han ido modificándose, pero siempre se produce o se consume en una determinada situación. Entonces tenemos cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, intertextualidad
y situacionalidad. Muy bien. Y después vamos a hacer una pequeña introducción a las tipologías textuales, de la cual yo ya hablé un poco de la argumentación. Todas estas tipologías textuales las vamos a tomar en el próximo cuatrimestre. Tomamos a Jean-Marie Adam. Jean-Marie Adam, en realidad yo había dicho 5, pero son 6 formas que él tiene. Hoy es el número 6, jueguen al 66. Narración, descripción, explicación, argumentación, instrucción y diálogo. Nosotros instrucción y diálogo no lo vamos a tomar. Y vamos a tomar, sí, para trabajar narración, descripción, explicación y argumentación. La narración es la histórica, tiene más de 1.000.000 de años, es la que nosotros hemos incorporado como cultura oral, ¿no? En la época en que no existía la escritura se apoyaba en las pictografías o en los dibujos o en algunos elementos que se utilizaban para el relato. Por ejemplo, los aedas cuando relataban tenían un bastón que tenía nudos, entonces utilizaban los nudos para ir recordando los capítulos de ese relato que hacían. Es similar al rosario o a las cuentas que se usan para rezar, que usan los musulmanes para rezar o que usan los católicos para rezar el rosario. Entonces también sirven para narrar. Vieron que, por ejemplo, el rosario tiene 5 cuentas y después tiene una, y después tiene 5 y tiene una, y tiene 5 y tiene una, y después tiene 3. Entonces eso estructura el texto de la oración, o sea, cómo se debe rezar. Y vieron que existe uno de cuentas cortas que usan los musulmanes, que es cortito, que también, bueno, yo no sé cuántas cuentas tiene, pero sirve para estructurar un rezo largo o un relato largo. Entonces, esa narración después se va a fijar en la escritura. Una vez que surge la escritura, la narración de alguna manera se congela porque queda fija. Nosotros tenemos una versión de la Ilíada y que es la que consideramos y está inalterable desde hace 2000 años, 2500 años, desde la época de Pisístrato, cuando fue eh, textualizada aproximadamente en el 800 a.C. y por los bueno, por los griegos, y esa forma queda fija. Mientras tanto, en la oralidad los textos varían y son mucho más flexibles. Después tenemos la descripción, la explicación, la argumentación, son propias de la escritura. La descripción tiene que ver, es una fotografía, después lo vamos a trabajar, y la descripción surge sobre todo relacionada con el pensamiento científico y la necesidad de registrar y describir claramente lo que se estaba viendo. Vamos a ver que existe un tipo de descripción que se va puliendo a partir que se evoluciona el pensamiento científico y se pasa de la descripción mítica que hace, por ejemplo, Pigafetta cuando llega con Magallanes a la tierra de San Julián, cuando describe al Patagón, ¿no? Al Tehuelche que ve. En realidad esa descripción es una mezcla de mito y de relato que él había, lo que había leído y lo que estaba viendo, a las descripciones, por ejemplo, de los naturalistas del siglo XVIII y XIX, especialmente las eh, de Darwin, sobre todo, donde está la descripción y también el dibujo como ayudando a la descripción, ¿no? Nosotros vamos a ver un desarrollo de la descripción, sobre todo en el siglo XIX. Y el texto de la explicación. La explicación significa desarrollar, desplegar un tema, ir de un tema al rema y desplegarlo. En la explicación no hay tiempo, hay, digamos, es un espacio de ideas que se despliega. Eh, entonces, la explicación también es un texto que pertenece a la escritura y está muy relacionado también con el pensamiento técnico, el desarrollo de la técnica. Y la argumentación, donde básicamente la argumentación es un campo de disputa, después vamos a trabajar eso, un campo donde se pelean ideas, ¿no? Por ejemplo, lo vemos ahora claramente con cuál es la mejor vacuna, ¿no? Si hay que vacunarse o no. Esos son campos de discusión donde hay sectores que se enfrentan por la hegemonía en alguna área o campo social. Bueno, estos son los temas que nosotros vamos a tratar en las próximas clases y recuerden básicamente que nosotros vamos a trabajar estas 4 formas de tipos textuales: narración, descripción, explicación y argumentación. Espero, esta es la última clase, este es el último video en que me van a ver. Prometo cambiar la escenografía para el próximo cuatrimestre y les deseo
un poco de manera adelantada, sean muy buenas vacaciones.